Hola y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla terapéutica. Estamos aquí Naikari y yo, que mi nombre es Aitziber, y hoy os vamos a hablar dentro del juego este que sacamos, el tema que nos ha tocado es hablar del miedo. Y es un tema súper amplio, muy general, y por eso cada una de nosotras os vamos a hacer una pequeña reflexión, porque podemos pasar, bueno, muchas charlas hablando de este tema, pero yo quería traer hoy una reflexión de Bert Hellinger, de un texto que tiene sobre el miedo. Y antes de entrar a eso, que es quizás una parte más abstracta, bueno, recordar, ¿no? Que el miedo bueno, es una emoción básica que lo que trata, la función que tiene concretamente es de protegernos de alguna manera, ¿no? Es como una especie de un sistema de alarma bueno, cuando hay una amenaza externa, pues tratamos de, bueno, hay como un sistema de alarma que nos protege de esto. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues si hay un miedo real, ¿no? Sin el que nuestra vida corre peligro, como tener un león frente a nosotros, pues es muy útil, pero en la vida diaria tenemos miedo a muchas situaciones, decisiones o incluso con personas, ¿no? Que nos activan este miedo y, y obviamente nuestra vida no corre peligro en esos casos, pero el sentimiento de miedo es muy fuerte y muchas veces nos bloquea, ¿no? A la hora de avanzar, a la hora de tomar decisiones. Y me gustaba mucho el texto de Bert Hellinger del que os hablaba porque él nombra que la frase, ¿no? Que dice en el texto es que solo hay una manera de saber cuál es el camino y es la dirección a seguir es de alguna manera seguir al miedo que tenemos. Porque normalmente cuando hay un miedo, hay algo de nosotros que o bien no le damos lugar o bien, bueno, no nos atrevemos, hay un bloqueo, hay algo. Y en estas charlas, ¿no? Que lo que pretendemos es hacer un proceso de, bueno, haceros una invitación, hacer una reflexión sobre uno mismo para conocernos mejor. Creo que el miedo es un momentazo, ¿no? Dentro de que hay comodidad, hay mucho, bueno, molestia, hay enfado puede aparecer, cuando aparece el miedo hay rabietas, pero hay mucha información detrás de ese miedo. Y no sé, yo las preguntas, ¿no? Es preguntarse uno mismo cuando aparece el miedo a qué tenemos miedo realmente, qué nos estamos imaginando que puede ocurrir y sobre todo qué pasaría, ¿no? ¿Cuál sería, si todo eso malo, porque normalmente cuando tenemos miedo es porque nos imaginamos que algo malo va a ocurrir o algo malo, entre comillas, va a pasar o algo que no nos apetece o no queremos, un resultado que no queremos, darnos la posibilidad de ver eso que está al otro lado del miedo también con una apertura, ¿no? Y como una posibilidad, porque, bueno, el miedo, mi sensación es como que cierra mucho, estrecha mucho y vemos una parte muy pequeña de esa situación o de esa, bueno, lo he dicho, ¿no? Pueden ser situaciones, conversaciones, decisiones que tenemos que tomar y tendemos a ponernos en el peor de los casos. Entonces, bueno, Bert Hellinger habla de que detrás del miedo hay un tesoro muy grande, ¿no? Que es, el regalo viene cuando nos atrevemos a atravesar o a quedar, también cuando viene incomodidad, cuando hay ese miedo, quedarnos ahí, escucharnos y para ver qué hay detrás de ese miedo. Mm. Esto hasta aquí. Nay, no sé tu reflexión, tu opinión cuando hablamos de miedo que te viene a la cabeza. Bueno, lo primero es decir que ha habido varios cortes, no sé cómo quedará esto, si luego por lo que sea no se ve bien o lo que sea, siempre podemos volver a repetirlo. Em, bueno, yo, mm, como has dicho al principio, ¿no? Del miedo se puede decir muchas cosas, ¿no? Es un gran tema. Pero a mí me ha llevado a reflexionar, bueno, me ha llevado a acordarme de una pregunta para todos aquellos que han hecho, bueno, que han estudiado el coaching, ¿no? El arte de la pregunta. Y, y es, yo creo como que todo coach, eh, ¿no? O sea, como una de las grandes preguntas es ¿qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? O sea, luego, claro, hay un montón de preguntas con las que das eh, que, que abren puertas, ¿no? A nivel interno. Y yo me acuerdo que en su momento, cuando yo estudié, supongo que luego a cada uno, ¿no? Pero para mí esa fue como muy clave, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esto hace 10 años. Pero claro, ahora mismo
no sé por qué, bueno, me vino esta pregunta, ¿no? Cuando elegimos el tema y ahora, por ejemplo, ya obviamente después de muchas transformaciones y experiencias y tal, ya transformaría esto, ¿no? Porque sí que es verdad que esta pregunta te lleva como a mucha libertad, ¿no? Pero la realidad es que para mí como la pregunta sería, ¿qué harías si el miedo no fuera un límite, ¿no? Porque al final me doy cuenta de que tanto la educación como todo, sí, la educación vivida, incluso esto, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Como que no hay que tener miedo, ¿no? Y tú has mencionado también que es una de las emociones básicas que hay en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, en la educación también, desde que somos pequeños, es como si algo te da miedo, pues te tienen que proteger de ese miedo o salir en la dirección contraria, porque es como, no, 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 esto da miedo, no se hace o se rechaza o es como, ¿no? Hay muchas formas también, ¿no? de abordar la presencia del miedo. Es decir, pues puede pasar que actúes desde el miedo, o sea, entonces como esto me da miedo, pues no voy a hacer eso. O, bueno, en realidad esto es lo que sucede, ¿no? Que no hay una gestión, que cuando hemos sido pequeños y algo nos ha dado miedo, pocas son las personas que conozco que hayan tenido una gestión de abordaje al miedo. Es decir, vale, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a sentir ese miedo, vamos a entender por qué te da miedo, qué es lo que te da miedo, vamos a aprender a caminar de la mano del miedo, ¿no? Y para mí este es el gran aprendizaje, porque como tenemos tan incrustado que del miedo hay que huir o hay que rechazarlo o hay que, ¿no? Protegerte del miedo o lo que sea, ¿no? Lo que sea que cada uno haya integrado. Es como, ¿no? El miedo es como dormir. Cada día toca dormir, ¿no? Para la salud mental, ¿no? Es una parte de tu vida. Sentir miedo es una parte de tu vida, ¿no? Es aceptar que hay miedo y que los procesos de tu vida de crecimiento, de ser, de conocer gente nueva, de hacer cosas nuevas, de lo que sea, va a haber momentos de miedo, ¿no? Entonces, para mí es, bueno, aprender, o sea, la reflexión es que a veces el miedo es una luz luminosa de por dónde sí es, ¿no? No siempre, a veces simplemente, bueno, a veces nos trae otra información, a veces nos ayuda a, yo qué sé, o sea, en realidad es que podríamos estar aquí, ¿no? Hablando de muchas cosas, ¿no? Porque luego el miedo tapa otra emoción, que tapa otra emoción, y al final estamos hablando de otra historia. A veces el miedo es una cosa heredada que nada tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu familia. Es que podríamos sacar aquí ejemplos y cosas, ¿no? Pero la realidad es que el miedo es parte de tu vida, igual que la alegría, igual que el enfado. Y como siempre, ¿no? Se trata de rechazar o negar emociones. Es que forman parte, ¿no? Entonces, para mí es aceptar que el miedo es miedo. Y sí, nos protege en una realidad donde puede haber un peligro real de vida. Pero el miedo está bien. Es como aprendamos a darle la mano al miedo, a sentir el miedo, a vivir y caminar y dar un paso con miedo, a saltar con miedo, a besar con miedo, a amar aunque haya miedo, a hacer cosas nuevas aunque haya miedo, a hacer algo que no sabes cómo lo vas a hacer con miedo, pero no desde el miedo de me paralizo, me bloqueo, me domina la emoción. No, no hablo de eso, es reconozco que tengo miedo y elijo gestionar ese miedo, ¿no? Y gestionar es sentir, darle un lugar, bueno, mirar si hay más atrás, lo que sea, ¿no? Pues gestión, ¿no? Pues si no sabes cómo hacerlo, pues vas a terapia y lo abordas y lo gestionas y gestionas emociones, ¿no? Pero para mí es la reflexión de que estamos en un automático de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han inculcado, de lo que nos inculcan hoy en día, ¿no? Porque incluso a nivel político, a nivel en muchos ámbitos, ¿no? Sociales y culturales, el miedo, hay que atender al miedo. Es como si hay miedo,
estás obligado a hacer algo para que no haya miedo, ¿no? Podríamos irnos a la época de la pandemia, ¿no? Como esta manipulación a través del miedo funcionó mucho, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo ya. El caso es que el miedo es miedo, es miedo. Y gestionémoslo, igual que la alegría es alegría y la tristeza es tristeza, y todo ello tiene una función, ¿no? en nuestra vida, y no, nos toca hacernos cargo, y es que eso es libertad. ¿Hay miedo? Pues hay miedo. Pues vamos a caminar con miedo, no pasa nada, ¿no? Y para mí esta es lo grandioso, ¿no? Que te pueden dar unos padres también, ¿no? De enseñarte a caminar con miedo, no a meterte en una burbuja o en una protección de no, que no tengas miedo. No, claro que sí. ¿Cómo voy a superar cosas nuevas? ¿Cómo voy a abordar cosas que no conozco? ¿Cómo voy a atreverme a lanzarme, a iniciar, a liderar, a lo que sea, ¿no? ¿Cómo me voy a enfrentar a algo nuevo en mi vida? Pues con miedo, pero alegre también, y contenta y emocionada. O sea, se pueden vivir muchas emociones a la vez sin que tenga que ser eliminada, rechazada, bloqueada, reprimida, cancelada. Es que yo qué sé, las emociones están ahí para que podamos ser. Me ha encantado tu mirada y me venía todo el rato la frase de que tenemos miedo al miedo, ¿no? O sea, miedo a sentir miedo, entonces para adelantarnos a no sentir ese miedo, o sea, es como todo el rato cierre, cierre, cierre y me quedo con esto, ¿no? De que forma parte y ya. Intentamos quitarlo y es que es tan sencillo que luego hay que gestionarlo, que ya sabemos que es... Ay, se ha cortado. Bueno, como os decíamos, ¿no? Que la frase, los comentarios, las reflexiones de Nay me traían a esto, ¿no? Como tenemos miedo al miedo y ese miedo al miedo nos hace como evitar ya cosas como muchísimo antes, ¿no? Con todo esto que nos inventamos y nos adelantamos. Así que me quedo con el cierre, ¿no? De alguna manera como que forma parte, que el miedo forma parte y ya, y que es grandioso, que ya sabemos que incomoda, que a veces es molesto, bueno, muy bien, pero forma parte y aprender a vivir con ello creo que es un, bueno, avance enorme en la vida para permitirnos y ser libres, como has dicho. Pues nada, creo que hasta aquí, ¿no? Sí, Damos las gracias por vuestro tiempo y nada, que como siempre abiertas a que nos hagáis comentarios y que propongáis temas porque estamos, bueno, a vuestro servicio para estas cosas, encantadas de parlotear de estas cositas. Es que ricasco y nos vemos en la próxima. agur.